nuevamente aquí a estas charlas gratuitas de Casa Samayana. Aquí está Lucas Matus. Hola, muy buenas noches. Y yo, Tania Espinosa, y nos da como siempre mucho gusto que nos acompañes a estas charlas que damos todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Y pues vamos a empezar con la charla, la segunda parte de la charla de tu útero, los miomas y la luna. La vez pasada tuvimos muchas preguntas, también queremos abrir el espacio aquí en los comentarios, si nos pueden decir cómo se encuentran ustedes con su útero, si han tenido, han padecido o tienen problemas de miomas, porque de eso vamos a hablar precisamente, sobre el significado del mioma y la parte de la biodecodificación, que es lo que significan estos miomas. Recordemos que este útero, como vimos en la clase pasada o en la charla pasada, es pues ahora sí que nuestro centro de poder femenino, y evidentemente cumple un ciclo. Tenemos que estar nosotras siempre conscientes que somos mujeres cíclicas y que también nuestro útero tiene este mismo movimiento circular a través de las etapas que ahorita Lucas va a explicar mucho más a profundidad desde la parte médica, pero no olvidarnos en ese sentido tan importante el útero. Cuando nosotras sepamos la importancia de nuestro útero, cuando veamos este gran potencial que es nuestro útero, de verdad, toda nuestra energía interna de sanación a nivel físico, emocional y mental en los pensamientos se regulan y encuentran un equilibrio tan necesario en la vida, pues, ¿no? Entonces, pues empezamos la charla, por favor, si nos dicen si han padecido problemas de miomas y cómo se sienten con su útero, qué emoción les da todo lo referente al útero, a la menstruación, los ovarios, a la sexualidad también. Es un tema muy, muy importante. Y bueno, pues vamos a comenzar, Lucas. Muy bien, gracias, Tania. Pues nuevamente buenas noches a todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a Casa Samayana una vez más. Y pues sí, retomo las palabras que mencionaste para tocar algunos puntos que son los que nos van a permitir enlazar lo que vimos previamente con la sesión del día de hoy. Que el útero como tal, cuando hablamos del útero y de los miomas y la relación con la luna, no hablamos meramente del órgano aislado, ¿no? Del órgano anatómico, sino que lo visualizamos como parte de un todo integral, que en este caso es un órgano único y que, como ya lo señalaste y lo vimos en la sesión pasada, es un recipiente sagrado. Claro. ¿No? Tiene una connotación muy importante porque es el que posibilita, en el caso del ser humano, la permanencia de la especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una condición sacra muy valiosa porque representa esa parte de la capacidad reproductiva, pero no solamente en términos de procreación de hijos, sino de la generación de muchísimos elementos de la vida de las mujeres. Entonces, no perdamos de vista pues que no hablaremos del útero como órgano aislado o como una enfermedad o que puede sufrir una enfermedad, sino cómo está vinculado de manera real no solamente con el resto del cuerpo a través de un sistema neuroendocrino, es decir, a través de hormonas, sino que a su vez es órgano de choque de las emociones, de cierto tipo de emociones, ¿no? Y que en este caso las personas vivimos enfrentadas a la vida cotidiana a situaciones críticas que podemos denominar como estrés, y que esa adaptación a esa situación vivida, después de diversa índole, se refleja en algunos casos en el útero, en la conformación de los miomas. Entonces, recordamos que los miomas como cuerpo extraño, que se forman y se producen en la pared del útero, responden a los estrógenos y progesterona. Y es un punto muy importante, porque los estrógenos y progesterona están presentes en las mujeres durante el periodo de vida fértil.
es decir, entre los 12 aproximadamente y los 50 años, que son 2/3 prácticamente de la vida de la mujer. Y esa parte es muy importante, porque en ese periodo justo es donde están en su mayor plenitud estrógenos y progesterona como hormonas sexuales que participan en un ciclo que incluye el mesencéfalo, la glándula pituitaria y los ovarios y el útero como el órgano donde se producen los cambios. Entonces, en ese sentido, es importante no perder de vista que atiende a un ciclo. Sí, claro. A un ciclo, en este caso, de 28 días, y ahí encontramos una analogía con el ciclo lunar. Entonces, dado que responde a influencias hormonales, estrógenos y progesterona, también señalábamos previamente que justamente en la segunda parte del ciclo, que es donde hay más progesterona, los miomas tienden a aumentar. Claro, sí. Pero que también responden los estrógenos, es decir, la presencia de los miomas está relacionada con los niveles y particularmente con los desniveles de hormonas circulantes, estrógenos y progesterona. Entonces el fenómeno no solamente está relacionado con los miomas, sino con los propios ciclos de la mujer. Ciclos irregulares en su cantidad, en su duración, están relacionados con la producción de estrógenos y progesterona. Y por otro lado, que los estrógenos y progesterona se producen en forma adicional cuando la persona, en este caso la mujer, está enfrentada a situaciones de estrés, de particular estrés. Así como se produce adrenalina durante situaciones crisis de estrés, se produce también, entre otras hormonas, estrógenos y progesterona. También señalábamos que en el caso de la obesidad hay un elevamiento anormal de los estrógenos y por tanto la posibilidad de que también se presenten más. ¿No? Exactamente. Entonces, todo este recordatorio para señalar pues que el ser humano es un ser integral y que su cuerpo responde a lo que vive de manera cotidiana, responde a sus pensamientos, a la estructura de sus pensamientos, que se convierten en mandatos tanto hacia el exterior como comunicación como al interior. Entonces, recordando pues un poco esta parte cíclica, que retomaré, hablamos de un ciclo menstrual de 28 días dividido en 4 etapas, ¿no? Que terminan una parte del proceso. Estas modificaciones se hacen para preparar el útero para recibir un óvulo y pueda ser fecundado, pero también para que este óvulo madure cada mes y se produzca un óvulo que pueda ser fecundado. Así pues, este ciclo inicia justamente con el primer día de la menstruación. Ese es el día que uno tendría que considerar para saber que ese día inicia el periodo menstrual. Cuando hablamos de 28 días, digamos que es en términos genéricos. No es la regla que la mayoría de las mujeres tengan un ciclo de 28 días, hay ciclos de menos días y ciclos largos, un poco más largos, y ciclos anormalmente más largos. Pero dejamos el ciclo de 28 días, que es el que de manera interna está regulado. Durante la primera parte del ciclo, la primera mitad, los primeros 14 días, se producen muchos estrógenos para que el endometrio, que es la parte que va a recibir al óvulo fecundado, adquiera un grosor, nutrientes y oxígeno suficientes para que, si el óvulo fecundado se implanta en ese endometrio, pueda dar lugar al desarrollo de un proceso de vida nuevo. Si hay un embarazo, la segunda parte aumenta la progesterona, ya lo mencionábamos previamente, pro hacia gesterona hacia la gestación, es decir, una hormona que favorece que las condiciones intrauterinas se mantengan durante los 9 meses para poder completar el ciclo de formación del ser en gestación. Y en esas dos fases, que son estrógenos y progesterona, están incluidas las otras 4 fases. La fase inmediatamente cuando inicia la menstruación, que es la parte de inicio del ciclo.
la primera semana, donde hay un incremento de los estrógenos, pero también, tú no lo dirás más adelante, hay un potencial de desarrollo en el caso de la mujer. Energético. Y se correspondería en este caso pues con la luna nueva. Al terminar esta luna nueva comienza la luna creciente, la luna creciente en las siguientes semanas, para llegar finalmente a la mitad, que es la ovulación, y comenzar la fase decreciente para terminar nuevamente en un nuevo ciclo. Entonces, esa es la condición natural de respuesta de un organismo de un útero. Cuando el fenómeno emocional, específicos de los cuales hablaremos más adelante, está presente y de manera recurrente, entonces afecta la producción de estas hormonas y por tanto se producen desequilibrios. Desde la alteración de los ciclos menstruales hasta, en este caso, la formación de miomas. ¿No? Entonces, es importante que hay mucha información de que se puede acceder en internet, sin embargo es importante que lo recordemos porque atiende a un ciclo periódico de respuestas internas que, si no se regulan, producen desajustes y manifestaciones, como ya mencionamos. Y ahí quiero hacer esa vinculación, justamente tú ya nos ahondarás un poco más con el ciclo de la luna en las plantas, que es muy interesante porque las plantas no solamente nos proporcionan energía vital y la energía lumínica que absorben a través de la fotosíntesis, sino que nos señala con mucha claridad, en este caso, el movimiento del agua. De tal manera, pues, que cuando hablamos de la luna nueva, todo el agua está en las raíces. El agua de la planta, todo el agua en general, no toda. La mayor parte del agua de la planta está en la parte inferior, en la parte de la raíz. En la agricultura es el momento de cosechar los tubérculos, que son los que se forman en la tierra, es decir, son raíces, los tubérculos, el camote y este tipo de vegetales. Y es el momento de colectarlos porque es cuando más agua tiene. Sin embargo, es importante señalar que es cuando el agua regresa a la parte inferior. En la luna creciente, por el contrario, el agua y la savia ascienden hacia las ramas y hacia la zona. Es el momento de crear proyectos, de echarlos a andar, es un momento de alta productividad. El agua está saliendo de su contenedor de la raíz y está llevando los nutrientes que la planta absorbió hacia ramas y hojas, flores y o frutos. Durante la luna llena, el agua está en toda la fronda del árbol. Es el momento de la cosecha. Es el momento en que los productos, las flores o los frutos están más llenos de esa savia divina, de ese néctar, ¿no? Y una vez que culmina, viene el cuarto menguante, el cuarto decreciente, donde nuevamente el agua regresa a ramas y hojas. Y es el momento de la poda, es el momento de eliminar lo que no sirve, y es el preparativo para la luna nueva. Entonces hay una similitud el mecanismo de cómo funcionan estas leyes tanto para los vegetales como para los seres humanos en relación con este cuerpo celeste, luna, que nos influye, aunque no tengamos conciencia de eso, mucho más allá de las mareas, que es lo que la gente generalmente conoce de la influencia de la luna. Entonces, eso parte me parece relevante para poder platicar o que nos puedas ahondar mucho más en esta relación lunar de la mujer. Sí, en este aspecto, bueno, aquí nos están preguntando, Beatriz, sobre por qué se forman los miomas. Beatriz, tuvimos una charla previa, esta es la segunda parte. Puedes ver la charla previa en nuestro canal de YouTube, en Samayana, o en la página de Samayana, www.samayana.com.mx, y ahí están las grabaciones de todas las charlas que hemos dado.
y explicamos la vez pasada por qué se forman los miomas. En realidad la ciencia médica no tiene una razón específica para saber por qué se producen. En realidad tiene que ver con un sentido emocional, y en este campo vamos a ver, todos los hombres y mujeres estamos conformados de emociones, y también estamos conformados de agua. Tenemos un 70-80% de agua. Entonces el agua, dentro de la alquimia de los elementos, el agua son las emociones también. En nosotras las mujeres, esta parte de aquí, la parte del útero, está también en relación, hombres y mujeres, por supuesto, con el segundo chakra. El chakra svadhisthana, que es un chakra de agua también. En los hombres están los órganos reproductores masculinos, y en nosotras nuestros órganos femeninos. El útero es el contenedor de las emociones. Toda la afectación en el útero tiene que ver, porque finalmente el útero es como si regresamos a nuestro hogar. Nosotros nos formamos de un útero, de una madre, durante 9 meses, estuvimos ahí acobijados, estuvimos seguros, estuvimos en confianza, estuvimos recibiendo la nutrición, el amor, el calor de este espacio sagrado. Por eso el útero en muchas religiones se considera un espacio sagrado. Y cuando nacemos, esta parte que es sacra, que es maravillosamente sacra y además tiene un gran potencial energético, es donde se alberga también todas las emociones. Normalmente, si nosotras también estamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, podemos ver esos cambios en nuestra menstruación. Hay veces que en el ciclo de la menstruación puede ser, tengamos más cambios emocionales, sintamos más, cuando ya vamos a menstruar nos sintamos más irritables, nos sintamos más o tristes o deprimidas o totalmente intolerantes. Y eso tiene que ver con también el nivel de estrés que estamos viviendo en el cotidiano, porque todo lo que pasa afuera tiene una afectación en nosotros, así como todo lo que pasa dentro de nosotros tiene una afectación en el exterior. Entonces, aquí, en este sentido, nuestro vientre también es, como todo lo que sucede con nosotras, es totalmente cíclico. Hablamos de la relación con la luna, porque finalmente es este ciclo lunar que tiene una relación totalmente con la menstruación. Y así como la luna tiene sus fases de la luna, donde va creciendo en total abundancia, decreciendo y siendo la luna nueva, en nosotras también hay unos periodos de crecimiento, de abundancia, de aprender a soltar, de tener esta sabiduría femenina para aprender a soltar lo que no necesitamos y volver a comenzar. Es un ciclo continuo. Cuando nosotros tenemos nuestra relación de los miomas con la luna, tiene que ver lo que Lucas nos platicaba un tanto sobre los estrógenos, pues, ¿no? Que también hay una etapa de crecimiento en los estrógenos, en donde es más factible que se pueda producir en relación con las emociones o pensamientos que estamos teniendo en el cotidiano. Entonces, personas que tengan detectado algún mioma o tengan constantemente problemas de quistes, de mioma o de menstruación dolorosa, es muy importante también vernos qué es lo que está sucediendo con nosotras, vernos qué está sucediendo con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Aquí también se alberga el estrés, ¿no? Eso es como esa parte interesante. Y estos son, finalmente, los miomas, lo que decíamos en la charla pasada, es un cúmulo de energía solidificada, por supuesto, y dolorosa también en muchos casos. Pero finalmente nosotros partimos dentro de la biodecodificación de enfermedades que toda enfermedad ya manifestada es energía que está ahí bloqueada, que empezó con una emoción y que se alimentó de muchos más pensamientos y volvió a tener más emociones, y eso es lo que hace la manifestación de las enfermedades. Entonces, dando respuesta a lo que nos están preguntando, es por eso esta charla, porque es tratar de vernos siempre desde la salud y de cómo volver a encontrar el equilibrio en nosotras. Pues muchas veces vamos al ginecólogo y nos espantan
nos espantan diciéndonos, ya tiene miomas, tiene que entrar a cirugía, etcétera, ¿no? Y eso nos genera mucho más estrés. Eso nos genera más estrés y probablemente si teníamos un mioma pequeñito se va haciendo precisamente grande por este mismo estrés. Entonces, también es saber cómo podemos nosotras y nosotros, pero en este caso es un tema pues realmente de nosotras, cómo podemos empezar a equilibrarnos para tener este equilibrio, siempre estar en nuestro centro, porque finalmente también el útero es parte de nuestro centro Jara. Y el centro Jara es la energía que nosotros podemos transmutar siempre hacia afuera para proyectar lo que queremos hacer, nuestros anhelos y nuestros deseos, y también para ayudar a sanarnos en todo nuestro interior. Entonces, no sé si quieras algo más que agregar. Dijiste algo que a mí me parece relevante, pues, y dado que no estamos, nuestros órganos están aislados, lo que vivimos de forma cotidiana tiene un impacto en nosotros. Por supuesto. Y por otro lado, es de nuestro interés en estas charlas desmedicalizar los conceptos de enfermedad que las personas conocen. Cuando hablo de desmedicalizar, me refiero al hecho de quitar esa connotación negativa de las palabras, del diagnóstico per se, cuyo simbolismo, independientemente del diagnóstico, siempre conlleva la aceptación de una condición de fragilidad en la salud, pero que además tiene ciertos riesgos de complicación y o de muerte. Y en ese sentido es que muchos diagnósticos, en este caso miomas, pueden ser asociados con experiencias conocidas, de otras mujeres conocidas, con los resultados y la forma en que vivieron su proceso médico, pero también con una serie de mitos con relación a su propia sexualidad. Que no olvidemos, y tú lo dijiste muy claro, estos órganos conforman el sistema, los órganos de la sexualidad. Sí, y no nada más, o sea, vaya, y no nada más la sexualidad, digo, independientemente de que nosotras podamos decidir si queremos tener hijos o no, imaginemos también este útero como el cuenco donde podemos albergar, donde podemos nutrir, donde podemos gestar literalmente nuestros proyectos y nuestros saber que nosotras podemos gestar, no nada más gestamos vida, tenemos la capacidad de gestar vida independientemente de que decidamos hacerlo o no. Finalmente, aquí en nuestro útero podemos gestar todos nuestros proyectos y nuestros anhelos. Muchas veces esta parte de la sexualidad, del útero, de la vagina, de la menstruación, son temas tabús. Desgraciadamente vivimos en una sociedad con tabús. Entonces, es difícil no tener creencias respecto a limitantes. Norma, nos escribiste que hasta qué edad se podría mantener la matriz y los ovarios. Yo te podría responder, salvo lo que diga Lucas, que él es el médico. Yo soy de la idea que nuestra matriz, nuestro útero, nuestros ovarios, todo nosotros se queda con nosotros hasta la muerte, porque es parte de nosotras, pues, ¿no? Y si la mantenemos y si la nutrimos y si le hablamos a nuestros órganos con palabras bonitas, evidentemente hay una respuesta por parte de nuestras células, de todas las células de todo nuestro cuerpo. Entonces, no sé si me podrías... Mira, creo que la pregunta es amplia, sin embargo, el cuerpo humano no tiene ningún órgano que le sobre. No. Es decir, atiende a un ciclo, sí. En este caso, el ciclo de la vida reproductiva, de la etapa fértil de la vida, atiende a una etapa de la vida de la mujer. Y de manera natural, al final, durante el periodo de la perimenopausia, suceden esos cambios que van haciendo que los ovarios pasen a un estado, digamos, de atrofia, donde dejan de producir estrógenos, progesterona, porque ya pasó el periodo en el que estaba posibilitada la reproducción. Sin embargo,
tienen esa función de mantenerse hasta el final de la vida, igual que el útero, salvo condiciones específicas en que por alguna situación de urgencia es imprescindible extinguir. Sin embargo, la parte preventiva es muy importante, es decir, ¿cómo prevenir alteraciones de los órganos, de estos órganos? Manteniendo una vida sana en general, de eso vamos a hablar un poco más adelante, cuidando los pensamientos que elaboramos, reconociendo las emociones que me habitan, cómo las he construido, cómo las expreso, para poder entonces hacer un proceso de regresar a la parte original del equilibrio. Sí, porque si a nosotras nos educaron con creencias sobre la llegada de la menstruación, que es dolorosa, que el olor de la menstruación es con asco, que hay que cuidar, que hay que cambiarnos las toallas para que no se huela, que no hay que tener relaciones sexuales cuando se está menstruando, y en fin, una serie de creencias en torno a, ahora sí que a nuestro ser femenino. Es muy probable que esta zona esté afectada. Podemos sentir hasta los ovarios cómo se van haciendo chiquitos a través de las emociones de la no aceptación, porque también hay que ver que nosotras las mujeres somos tenemos muchas veces vergüenza de nuestro cuerpo. Tenemos vergüenza de mostrarnos desnudas, primero con nosotras y posteriormente con una pareja, un compañero o compañera sexual. Entonces, cuando tenemos esta vergüenza de nuestro cuerpo, también se queda albergado de estas emociones ahí en nuestro útero. Tenemos la cuestión también de los apegos, ¿no? De cuestiones de dependencia, de codependencia, también se albergan en nuestro útero. Hay que limpiarnos constantemente, limpiar estas emociones, limpiar estos pensamientos y empezar a vernos, a descubrirnos, de repente yo les invito a todas que hagamos el siguiente ejercicio. Véanse desnudas completamente en un espejo, completamente véanse, reconózcanse, ámense, acéptense cuál son, ¿no? No importa si no siguen un canon, ¿no? Su cuerpo es maravilloso, su cuerpo es único, su cuerpo es el vehículo que nos permite percibir el mundo, que nos permite sentir caricias y acariciar. Entonces, el cuerpo es maravilloso, todo el funcionamiento es maravilloso. Tenemos una serie de creencias sobre lo que debería de ser y en realidad no es lo que debería de ser, es como nosotras somos completamente. Entonces, hagan este ejercicio, simplemente véanse desnudas en un espejo y vean lo maravilloso, lo hermoso, su cuerpo. Si hay arruguitas, véanse lo hermosas que son las arrugas, las canas, los gorditos, es maravilloso. Y a partir de eso va a ayudar a que también ustedes empecemos a tener una conciencia de salud integral, cuidar lo que nos comemos, alimentar lo que bebemos, ¿no? También cuidar lo que empezamos a sentir, y cuando empezamos a sentir cosas desagradables es mejor no darle pie a esas emociones, es cambiar este patrón de pensamientos, que es lo que normalmente hacemos aquí, como ayudarles en la cuestión de coacheo, de las consultas que damos aquí como Casa Samayana, y aprender a amarnos. Nadie nos enseñó a cómo amarnos, ¿no? Nos enseñaron a amar a los demás, nos enseñaron a amar a mamá y a papá y a los hermanos y posteriormente a las parejas o a los hijos, ¿no? Nadie nos enseñó a amarnos. Entonces somos muy juiciosas en nosotras, somos muy intolerantes con nosotras y somos muy intolerantes con las demás mujeres también. Entonces, cuando empezamos a sanar esa parte, cuando empezamos a vernos como seres integrales, como personas con una energía femenina que la tenemos que equilibrar con nuestra energía masculina, que eso posteriormente en otras charlas lo hablaremos, podemos ver el gran potencial que somos cada una de nosotros. Entonces, yo volviendo a Norma, además un abrazo, que siempre nos acompañas. Yo soy de la idea también que nuestro cuerpo se queda con nosotros hasta el día que trascendamos, pues, ¿no? Y para eso, para que no nos quiten nada por cuestiones de urgencia, hay que alimentar
con amor cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo cotidianamente. Hay que decirnos, hay que hablar a nuestro cuerpo, también nadie nos enseñó a hablar a nuestros órganos, a hablar a nuestros pulmones, al hígado, al páncreas, al estómago, nadie nos enseñó a hablar, y creo que eso es algo que podemos empezar a hacer en este momento, pues, ¿no? Yo creo que ahorita sería un momento de que cada uno que nos acompaña hiciera un alto y se preguntara a sí mismo en esa intimidad que nos da estar donde cada uno esté, en su estudio, en su... Perdón, que esperamos que estén en su casa, porque ahorita está lloviendo y hay un traficalísimo enorme, entonces esperemos que ya estén en casa acobijados, calientitos y así. Sí, que se hagan esa pregunta interna en silencio sobre hoy, en este momento, qué situaciones me aquejan, situaciones laborales, afectivas, domésticas, financieras, un poco para que hagamos un ejercicio de aquí y ahora y hacer un primer ejercicio de decir, esto que estoy viviendo de forma cotidiana, ¿cómo lo estoy viviendo? Claro. Para identificar de entrada esos fenómenos externos que nos producen estrés, creo que el momento es esas preguntas. ¿Qué cosas, por otro lado, me molestan? Y una tercera pregunta que quiero dejar aquí abierta a cada uno es, pregúntense o evalúen de su agenda cotidiana cuánto tiempo se dedican a sí mismos. Así, eso es muy importante. Y cuando digo dedicarse a sí mismo, a sí misma, no me refiero al hecho de estarse en la cama para dormir, sino de mis 24 horas del día, de los cuales puedo dedicar 8 o 12 horas o más, no lo sé, al ámbito del trabajo, cumplir con tareas del trabajo, más las tareas domésticas que cada quien puede realizar, más otra serie de tareas sociales. ¿Cuánto de esas 24 horas de un solo día están dedicadas a mí? ¿Cuántos minutos dedico a estar en silencio sin estar pendiente del teléfono celular, de las llamadas, del internet? Es decir, ¿cuánto tiempo puedo separarme de eso que es la vida cotidiana? Sí, que si lo notaron tuvimos un efecto especial del rayo, porque ahorita que Lucas estaba diciendo de cuánto tiempo dedicamos a nosotras y cae el rayo, es así como, caray, a lo mejor no estoy dedicando verdaderamente el tiempo suficiente para nosotras. Y no tiene que ser nada extraordinario, yo creo que debemos encontrar ese espacio en donde si somos mamás, demos una pausa a los hijos, ¿no? Demos una pausa a la pareja, ¿no? Demos una pausa al trabajo y nos concentremos en nosotras, simplemente con respirar o sentarnos y ver cómo me encuentro en este momento, qué estoy sintiendo, qué me gusta hacer, y darse el tiempo de, si nos gusta escuchar una canción, si nos gusta tomar un baño sin las prisas de la mañana de salir a trabajar, de darnos un masaje en los pies, de agarrar la tina con agua caliente y masajear nuestros piecitos, de ponernos crema, aceititos que nos gustan, los olores que sabemos que nos hace sentir relajadas. Eso deberíamos de incorporar en nuestro día a día, pero día a día, pues, porque es muy común siempre olvidarnos de nosotras. Entonces, los miomas, aunque ustedes no lo crean, también tienen que ver con esta falta, este olvido de nosotras hacia nosotras. Recordemos que están ubicados en nuestro hogar. En nuestro hogar, no nada más que nosotros venimos del útero de nuestras madres, sino en nuestro hogar de nosotras mismas. Entonces, aunque suene muy reiterativo, es volver siempre a ese espacio de equilibrio y de punto, de centro de nosotras. Sí, cuando se estudia el fenómeno del estrés, y eso en términos de la fisiología médica, de la ciencia médica, desde los años 30 del siglo pasado,
en los 50 también hubo ya gente que empezó a estudiar el fenómeno del estrés, es donde surge el término estrés. Y muchas de las investigaciones que se han efectuado intentan identificar los cambios en los parámetros fisiológicos cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés. Llámese miedo, llámese alegría, llámese tristeza. Ya se han identificado patrones de comportamiento fisiológico de algunas de estas emociones. En el caso del miedo, por ejemplo, o de la defensa, en el caso de una situación crítica, se activan una serie de hormonas, tanto en el cerebro como en el resto del organismo, para responder a esa situación, para adaptarse y poder dar respuesta a dicha situación. Ya mencioné previamente que una de las hormonas que es más conocida es la adrenalina. Todo el mundo la conoce por la referencia de que cuando está viendo la adrenalina la persona puede brincar una pared de 3 metros, ¿no? Que en otras condiciones no podría ser. Y esa es una de las evidencias de que el fenómeno emocional tiene una traducción interna, una codificación y una respuesta en función de cómo yo he aprendido a vivir dichas emociones. Estos cambios endócrinos, hormonales, que ya también mencioné, hacen que se altere no solamente la adrenalina, sino también los estrógenos, progesterona, entre otros, hormona del crecimiento, relacionada con la tiroides, y otra serie de hormonas que, si el fenómeno es persistente, es decir, continuo, y la magnitud también tiene cierta condición, esa afectación hormonal acaba por convertirse en una enfermedad. Es decir, hay una desarmonía interna, una pérdida de la homeostasis o equilibrio que más temprano que tarde se manifestará como una enfermedad. Pero si por otro lado consideramos que responder a una situación de adaptación, de estrés, requiere de un gasto de energía, entonces aquí ya estamos incorporando este elemento donde para poder responder, aún sin que yo me dé cuenta de la situación de estrés, mi cuerpo echa a andar estos mecanismos que también pueden alterar los flujos energéticos. Claro. Y por tanto, la afectación pasa del órgano blanco, en este caso el útero, a las células que conforman el útero. Y la afectación no solamente está en la célula, sino en el núcleo. Y no solamente en el núcleo, porque ahí está contenido el material genético, el material que le da la orden de sus funciones, y así encontramos pues que la afectación está a nivel cuántico, que la alteración energética no solamente es con los grandes canales, sino en la energía de cada una de las células que integran el útero. Entonces ahí esta afectación que tú mencionas del pensamiento tiene efecto a nivel celular. Que si uno lo ve macro es la afectación en el útero como un, pero que la afectación real es a nivel celular. Entonces bajo este concepto es que la energía puede pasar por diferentes estadios de desequilibrio, desde la congestión hasta la contracción, es decir, la parálisis, el bloqueo total de esa energía o la fuga de esa energía. Y en estos casos, no solamente la presencia del cuerpo extraño, sino la forma en la que en este caso la mujer vive, si está sometida a estrés constante o situaciones de insatisfacción en términos de su trabajo, de su proyecto de vida, está generando pensamientos tóxicos o pensamientos parásitos que, más allá del impacto que puedan tener las palabras, es el mensaje interno que ella misma se está dando. Esto vulnera la condición de salud porque vulnera el estado de defensa. Claro, claro. Aquí Sandra nos dice que si, nos pregunta que si los quistes son otra situación. Ahora, antes de que Lucas conteste esta pregunta sobre los quistes, que ya también lo teníamos previsto, hablar un poco sobre los quistes,
yo les recomendaría que empezáramos a, algo que nos va a ayudar muchísimo, es empezar a conectar nuestra lunación con nuestros ciclos de actividades. Es decir, tenemos la luna como astro celeste que ahorita está tapado por tanta nube, ¿no? Pero tenemos, este es un ciclo de la luna. Evidentemente la luna como astro sí nos afecta a todos nosotros, porque todos nosotros somos seres lunáticos. Es decir, como diría Dante en la Divina Comedia, somos lunáticos en tanto que vivimos bajo los influjos de la luna. Entonces, esa parte a mí me gusta, me fascina saber que soy lunática y soy feliz siendo lunática y cíclica. Ahora, tenemos esta lunita que tiene estas etapas. Nosotras tenemos nuestra luna interior, que tiene que ver con nuestro ciclo menstrual. Entonces, este ciclo menstrual empieza desde el inicio del sangrado, que en el caso tiene que ver con la luna bruja. La luna bruja es en el tiempo del sangrado, esa luna donde nos permite a nosotras reconectarnos con nosotras mismas. Es un tiempo de aprender sobre nuestra propia intuición, aprender, es más, a veces hay que ser un poco ermitañas para conectarnos con nosotras. A partir de ahí que empieza la ovulación, empieza este ciclo que va creciendo como si fuera la luna creciente, en donde vamos a tener también energéticamente mucho más energía. Entonces, este tiempo de preovulación es un momento muy especial para nosotras, hacer proyectos, vamos a tener una energía física, incluso vamos a estar mucho más activas, mental, vamos a estar mucho más ágiles de pensamiento. Entonces, si nosotros ahora sí que ponemos nuestra lunación con nuestros proyectos, evidentemente vamos a tener una mejora. Entonces, este tiempo es muy bueno para crear proyectos o lo que queremos que suceda en el próximo mes en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos en la luna llena, es decir, en el tiempo fértil de nosotras como mujeres, independientemente menstruantes o no menstruantes, esta luna llena, que es esta luna madre, se le conoce como una luna madre, es poder ser abundantes y nutricias en todos nuestros proyectos y sobre todo nutricias con nosotras mismas. Es saber que somos mujeres abundantes, prósperas, que podemos lograr lo que a través de disciplina, de voluntad, lograr lo que nosotras queramos, pues, ¿no? Y después de esta luna abundante viene la luna decreciente, que es la posovulatoria, pues, premenstruación, que se le conoce como la luna hechicera. Esta luna nos permite tener la cosecha de lo que hemos hecho en esta lunación y soltar, eso es lo más importante, soltar todo lo que no necesitamos. Así como Lucas hizo la analogía con las plantitas, ¿no? Es como si literalmente estas hojas muertas, estas ramas que ya se pudrieron, es soltar en las áreas de nuestra vida y darles ese soltar, simplemente sin apego. Es parte del proceso de aprender a soltar las cosas. En esta parte tenemos todos los apegos aquí, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo desapegarnos de las cosas. Entonces es un ejercicio constante de desapego, para que posteriormente estemos otra vez en nuestra luna bruja, que es el sangrado o menstruación. Este ciclo es maravilloso, como es maravillosa la vida. Tiene un tiempo de crecimiento, de apertura, de manifestación, de abundancia, y tiene un tiempo de aprendizaje para tener la experiencia. Si nosotras movemos todas nuestras acciones a partir de nuestras lunas, de nuestra luna interna, vamos a tener siempre esta energía, sabiendo que esta energía es cíclica. Y entonces no vamos si tratamos de sacar muchos trabajos en nuestra luna hechicera, nos vamos a cansar más, nos vamos a estresar más, vamos a tener más ansiedad, vamos a estar más intolerantes, etcétera, porque estamos desequilibradas. Y es volver otra vez a este equilibrio y saber cómo tener estas etapas finalmente, ¿no? Porque todo es cíclico, toda esa parte, un crecimiento, una gestación y un aprendizaje. Crecimiento, gestación, aprendizaje. Siempre es un círculo. Hay que ver la vida de manera en círculo, no cuadrados. Somos muy cuadrados luego, ¿no? Claro.
Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta que es buena, quiero señalar la diferencia entre un quiste y en este caso un mioma. Los miomas son cuerpos sólidos y por eso hablamos de una energía condensada, contraída, bloqueada. Es energía bloqueada. Un mioma es fibroso. Si imaginamos un pedazo de madera fibroso, es algo semejante. Si las fibras normales del músculo se endurecen y toman una consistencia fibrosa, de cierta rigidez, ¿no? Los quistes, por otro lado, diferentes quistes, la palabra quiste hace referencia a una cavidad, a un cuerpo hueco. Okay. ¿No? Es decir, dentro de un órgano se puede formar una cavidad conteniendo alguna sustancia y eso se denomina quiste. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las espinillas que se producen en glándulas sebáceas, si se obstruye el poro de salida, ese cerumen que ahí se produce aumenta, ya no puede salir, se genera ese contenido que después se licúa, porque hay un proceso ahí por las bacterias de la piel, y se hace lo que se exprime usualmente de una la grasita que puede ser de muy líquida a cierta consistencia, espesa, pues, ¿no? Entonces así se forman, para hablar de quistes, hablamos en el sentido de una cavidad que se produce dentro de un órgano. Los ovarios, por ejemplo, presentan quistes. Es común escuchar que una persona, una mujer, curse con quistes, ovarios poliquísticos o quistes de ovario. Estos quistes del ovario se producen en aquellos lugares donde los óvulos que empezaron a madurar cada 28 días no alcanzaron el nivel total de maduración, pero no tuvieron esa parte de reabsorción o de rapidez. Para que el óvulo madure, cada mes entre ambos ovarios se maduran entre 12 y 20 óvulos. Sí. De esos 12 a 20, solamente uno alcanza la madurez total para poder ser expulsado del ovario, ser atrapado por la trompa de falopio y después, si se da la fecundación, ser conducido al interior del núcleo. Entonces, esos óvulos en maduración incompleta siguen produciéndose un suerito interno y que se produce para poder dar nutrientes a este óvulo, y también son dependientes de estrógenos y progesterona. Entonces así se producen los quistes de ovario. Okay. Si el estímulo del estrógeno o progesterona es muy intenso, en este caso del estrógeno, para que madure el óvulo, ese quiste puede crecer y se forma una especie de globito, porque el ovario, que es un cuerpo sólido, está recubierto de una capita, digamos como esto que se usa en la cocina para cubrir los alimentos, una capita muy delgada, se denomina serosa, y entonces al empezar a crecer ese globito, distiende esa tela y eso causa dolor, el dolor que producen los quistes ovarios. Si el quiste crece mucho, se pedicula, se cuelga como si fuera una uva con su pedículo, con su ramita, entonces se tiene riesgo de torcerse. Pero bueno, lo que quiero señalar con toda esta explicación es que también los quistes responden al fenómeno de los estrógenos y progesterona. Por tanto, es importante que para un manejo idóneo de este tipo de condiciones haya un manejo integral de todas las esferas que integran el cuerpo humano. Claro, porque aquí desde la parte, la desenfermación, el desenfermar a las personas desde Casa Samayana, sabemos que miomas, quistes, toda la afectación que tiene que ver con este segundo chakra, es muy común en nosotras las mujeres saber, tiene que ver con literalmente la cuestión de fertilidad.
la cuestión de dar a luz, de ser mamás, de haber sido hijas, de los retos que me impone a mí ser madre, ¿no? Es decir, a lo mejor yo no quiero ser mamá, no decido, pero la sociedad me está diciendo entre los 30 y 40 años, ya sé mamá, te vas a... ¿Ustedes para cuándo? ¿Ustedes para cuándo? O ya, si no es ahorita, ya no vas a poder tener la oportunidad de tener hijos, etcétera, ¿no? Y eso también repercute en nosotras, independientemente de la edad que tengamos, pues, ¿no? Tiene que ver con este sentido de la fertilidad, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión de apego en abusos, sobre todo todo este pensamiento del no poder dar hacia los demás, no poder responder hacia los demás. También tiene que ver con si tuvimos una infancia con un problema fuerte con nuestras madres, es muy probable que nosotros también tengamos miomas y quistes. A lo que vamos es que las causas pueden ser muchas, pero se engloban en esta cuestión de fertilidad, porque finalmente están aquí en esta parte de nuestro cuerpo. Tiene que ver con el ser nutricias también hacia nosotras mismas. Podemos ser muy abundantes, podemos ser grandes profesionistas, donde damos a los demás, pero no nos damos a nosotras mismas. Y eso también es un sentido de escasez de la nutrición que nos podemos generar. Entonces, esas son las causas de cualquier desorden en nuestro útero y dolores en la menstruación. La menstruación no tiene que ser dolorosa. A pesar de que tengamos esta creencia que la menstruación duele, no es cierto, no duele. Hay un cambio, evidentemente, hay una hinchazón, pero no debería de ser dolorosa. Cuando hay dolores, que también hay unas ciertas emociones que están afectando y que llegan, tan maravilloso como es todos estos cuerpos, llegan a una afectación física que tiene como resultado un dolor, pues, ¿no? Entonces, pues, con esto concluimos esta charla. Yo las invito a que si tienen dudas nos puedan consultar. Pues damos terapias personales, damos biodecodificación de las enfermedades, trabajamos la medicina ayurvédica, trabajamos la depuración astral energética, que también es muy buena para sacar todas estas cosas que traemos en el inconsciente, aquí en Casa Samayana. Entonces nos pueden contactar, nos pueden hablar, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 55 39 79 6649, visitar nuestra página www.samayana.com.mx y saber todos los servicios que damos. Aquí tratamos siempre de hacerlo de manera integral, porque tiene que ver con la cuestión de aprender a que las personas se sanen por ellas mismas. Nosotros damos las herramientas, la persona es la que se sana, la persona es la que lleva el mayor trabajo, pero es un mayor trabajo hermosísimo, porque es volver a el amor hacia ti mismo completamente. Por toda la afectación tiene que ver con una llamada de amor, simplemente. Cualquier dolor de cabeza, cualquier mioma, cualquier quiste, es una llamada de tu cuerpo que te dice: hey, pon atención a estas emociones que estamos teniendo, o pon atención a estos pensamientos que estamos teniendo. Entonces, también tenemos ya este sábado, iniciamos un nuevo grupo de medicina del movimiento. Así es. Ya terminó la primera generación, muy contentas, muy felices, y este sábado iniciamos un grupo más de medicina del movimiento. Son 4 sábados en un horario de 10 a 2 de la tarde, donde se habla desde el movimiento, las emociones, los pensamientos, la biodecodificación. Ahí también en nuestra página pueden ver todos los detalles, y si quieren inscribirse aún están a tiempo. Empezamos este sábado. Y también tenemos la alquimia de los chakras, que iniciamos el 1 de octubre. También está toda la información ahí en nuestra página. Y pues nada, les deseamos un buen fin de semana y que sean muy felices, que se apapachen muchísimo. ¿Algo que más te quieras agregar? No, pues que reciban bendiciones y encontrarnos en el próximo jueves. Claro que sí. Aquí seguimos con esta lluvia, tuvimos efectos especiales, pero es parte de este programa. Y quiéranse mucho, encuentren motivos para sonreír siempre, encuentren motivos. La vida es hermosa, la vida siempre es maravillosa, tu cuerpo es maravilloso,
tu cuerpo está lleno de amor y las llamadas siempre hay una llamada de amor para regresar a uno mismo. Sean felices, apapáchense, nos vemos la siguiente semana. Namaste. Gracias a todas, perdón, nada más es a Norma, a Sandra, a todas las que nos escucharon, mil gracias, bendiciones, nos vemos la siguiente semana. Chao.